Este es tu llamado a la acción, una invitación para no esperar. En el contexto boliviano, normalmente te decían un día antes, de modo que tú tenías una ventana de 4 horas. Para crear tu propio cambio. ¿Hacia dónde vamos? Porque incluso el propio periodista podía ser una persona externa y filtrar información. Esta situación de alto riesgo también es muy similar a la situación de guerra. Para ver en cada desafío una oportunidad y en cada paso que des, una forma de dejar huella. Nosotros ya nos metemos en un sentimiento muy profundo de ver a las familias devastadas, de ver a los niños llorando, a los niños huérfanos o de algún misil que le arrebató a la madre. Energízate hoy y transforma tu futuro. Aquí, en Energizers, el podcast. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas y el día de hoy tenemos un invitado espectacular en nuestro estudio acá en Grupo Fórmula. Se trata de Rodrigo Lema. Rodrigo es periodista y corresponsal de guerra. Él viene desde Bolivia y nos tiene una historia espectacular que estoy seguro va a conmover a muchísimos de ustedes y les va a ayudar a reflexionar sobre muchísimos temas. Rodrigo, bienvenido a este podcast Energizers. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ti, gracias Jorge por abrir los espacios de diálogo y por supuesto poder hablar con el público mexicano y con todo tu público. Claro que sí, muchísimas gracias Rodrigo. Y bueno, vamos a hablar en este podcast de muchas de las cosas que te ha tocado presenciar a lo largo de tu trayectoria profesional, pero no nada más de eso, sino de tu energía, Rodrigo, de cómo te puedes sobreponer de cosas que te ha tocado vivir y te ha tocado ver y presenciar como corresponsal de guerra. Sabemos que has estado no nada más en temas de guerra, sino también en desastres naturales. Te ha tocado estar en Siria, en situaciones complicadas o en momentos y en lugares donde de verdad parecería que la energía se extinguió. Y cómo poderte energizar a ti para hacer este trabajo. Esa es la primera parte. La segunda, en tu experiencia, cómo poder energizar a otros ante estas situaciones. ¿Cómo has visto que la gente se repone de este tipo de temas? Y quizá algunas historias que nos quieras compartir de tu historia como corresponsal o como periodista, de esto que te ha tocado vivir. Y por último, de ese el por qué hacer lo que tú haces. Ese legado, esas historias que quieres contarle a la humanidad antes de que te vayas de este mundo y de esa falta de miedo a la muerte que tú tienes, quizá porque hay demasiado contacto que tú tienes con eso y de cómo eso ha incidido en tu profesión y en tu actuar cotidiano. ¿Te parece bien? Me parece muy bien, me encanta. Fantástico. Entonces, ¿por qué no empezamos un poquito para que nos platiques por qué ser un corresponsal de guerra? ¿De dónde salió esta idea de ser periodista y de acudir a este tipo de eventos que desde luego a nivel global y a nivel mundial tanto impacto tienen en las personas? Mira, comencé desde muy pequeño. La respuesta romántica de quería ser periodista desde pequeño no te la voy a dar porque la verdad que desde pequeño quería ser un empresario, quería tener una cadena de hoteles, pero ya en el colegio, y nosotros le llamamos colegio a estos 14 años antes de la universidad, creo que aquí le llaman secundaria y luego viene la prepa, ¿verdad? Sí. Yo sufrí mucho bullying porque era muy gordito y venía de otro estrato social en un colegio muy pudiente. Entonces, en Bolivia yo decidí entrar ya con un currículum muy interesante a tocar las puertas y entrar a algún medio de comunicación para tener un trabajo, entre comillas, cool, haciendo lo que sea para poder presentarme yo en la institución educativa y decir, tengo este trabajo y solo quiero ir a dar exámenes. De modo que utilicé los medios de comunicación en un inicio para tener esta mochila de protección para mí y para mi salud mental, para poder tener este trabajo y así solo ir a dar exámenes y poder evitar prácticamente el contacto con mis compañeros. Hoy a este curso los quiero muchísimo, gracias a ellos soy el Rodrigo de ahora, este Rodrigo fuerte e inquebrantable, por supuesto cuidando mucho mi energía, como tú lo has dicho en muchas de tus conferencias que te he estado siguiendo, claro. Comencé en los medios muy pequeño. ¿Qué edad tenías cuando entraste? 15 años. Wow. 15 años. Y primero como un refugio, Rodrigo, ¿no? Como un refugio. Evitando tener ese contacto, ese bullying del que eras objeto en aquel momento. ¿Cuál fue ese medio? ¿Cuál fue el primer medio con el que trabajaste? Fue TLC, un canal local muy pequeñito en Cochabamba, y gracias a esa logística tan pequeña que tenían, que yo aproveché la falta de personal para poder dedicarme a hacer todo el tema de narcotráfico. Entonces creo que fue ahí mi momento y mi primer contacto con el peligro y con todo el tema de violencia, desastres, todo lo que no querían mis otros compañeros periodistas hacer, yo lo quería, no solamente como un desafío personal, sino como un desafío profesional. Sí. En el sentido de que, exacto, en el sentido de que siempre me he tocado y me he chocado con esta frase de que eres muy pequeño, de que te falta crecer, te falta estudiar,
Y creo que también esos comentarios, en un inicio negativos, en otro inicio podemos decir paternalistas o protectores, sí me llegaron muchísimo a lastimar. Entonces ahí el desafío de querer siempre ser el mejor y de que a pesar de tener una corta edad quería realizar este tipo de coberturas. Fueron 3, 4 años siguiendo este tipo de coberturas de alto riesgo y de peligro, especialmente en una zona tan conflictiva como es Bolivia, donde el índice de producción de estupefacientes es muy alta, igual que Colombia. Entonces creo que ahí fue donde tuve mis primeras herramientas para poder entender el contexto que está viviendo Latinoamérica y el contexto del peligro. ¿Por qué no nos das un poquito de detalle respecto a lo que es un día en un corresponsal que está cubriendo temas de narcotráfico, temas de guerra o temas de desastres naturales? O sea, te dicen en la mañana o la tarde anterior te toca cubrir tal evento, o te llaman y te dicen acaba de pasar esto y te tienes que ir directamente a hacer esa cobertura. No nada más en aquella pequeña ciudad en Bolivia, sino después a la postre en medios tan grandes y tan importantes como los que has llegado a cubrir más recientemente. ¿Cómo es la vida de un corresponsal, de un periodista que tiene que cubrir eso que nadie quiere cubrir por lo peligroso que es? Bueno, cuando en el contexto boliviano normalmente te decían un día antes, es decir, si el operativo comenzaba a las 4 de la mañana, te decían a las 7 de la noche, de modo que tú tenías una ventana de 4 horas para despedirte de tu familia, para alistar todo el material correspondiente, y a las 4 o 3 de la mañana iniciaban el recorrido. Los tramos sí eran muy largos, viajabas entre 4 a 5 horas en autos blindados para luego meterte hacia la selva con chalecos antibalas, con todo el equipo de blindaje, tanto del ejército, de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, y así adentrarte a estas fábricas de cocaína donde posteriormente de descubrirlas las incendiaban. Entonces sí existía un alto riesgo, pero era más que todo muy hermético en cuanto a la información y en cuanto al conocimiento de saber hacia dónde vamos, porque incluso el propio periodista podía ser una persona externa y filtrar información. Esta situación de alto riesgo también es muy similar a la situación de guerra. Por ejemplo, un día normal estando en Israel. Cubriste Israel hace poco, antes de que se estallara el último conflicto. Tú estuviste en esta declaratoria de cese al fuego, ¿verdad? Prácticamente. Y es muy diferente esa situación, pero igual tiene un alto riesgo. O en Ucrania, por ejemplo, tú te despides de tu familia, las pocas veces que estás conversando con tu mamá, con tu hermana, con tu papá, son momentos de mucho valor, y creo que esos son los momentos donde uno carga la energía que quiere tener para tener aún esos recuerdos y aún seguir en el camino periodístico que uno quiera realizar ese día. Tanto en Ucrania como en Israel he sido testigo de las amenazas de los misiles, las alertas antiaéreas, las alertas de misiles próximos que te hacen entender que la vida es cuestión de segundos, y en serio esa sensación que uno tiene de que vi mi vida pasar ante mis ojos es real. Es real. He visto desastres muy fuertes, me ha tocado cubrir, por ejemplo, la guerra, el terremoto en Turquía y en Siria. Y también la cobertura era completamente diferente. Despertarte y estar atento a cualquier microsismo que pueda ocurrir o réplicas, y saber que la infraestructura en la que estás durmiendo, o el techo en el supermercado o en la propia calle, podía colapsar y podía aplastarte. Entonces creo que el primer paso para poder realizar estas coberturas es entender y saber que tu vida es efímera, y que en el poco momento, el poco tiempo que estás en la tierra, hagas el trabajo que tú quieras hacer y tengas la pasión que tú quieras tener vinculada a los productos periodísticos. En mi caso, este es un área que me encanta, este es un área que me gusta cubrir. Sé que no es para todos y es algo que siempre me ha marcado toda la vida y quiero seguir haciendo eso. ¿Cuántas veces, Rodrigo, has sentido que tu vida está en latente peligro? O sea, en un serio peligro en una de estas coberturas. Creo que donde más he sentido mucho peligro y mucho riesgo ha sido en la cobertura de Ucrania. Mi cobertura en Israel ha sido muy diferente. ¿Por qué? Porque Israel tiene uno de los sistemas tecnológicos más impresionantes, que es el famoso domo de hierro. Entonces, ¿cómo funciona? Platícanos esto, porque claro, hoy en día que estamos desafortunadamente grabando este programa, justamente en este mismo momento están ocurriendo entre Irán e Israel una serie de bombardeos recíprocos donde efectivamente surge la noticia de que en Israel hay un domo de hierro. ¿Por qué no nos platicas qué es el domo de hierro? Porque tú estás o has estado ahí con ese domo de hierro arriba. ¿Cómo funciona? ¿Qué es? El domo de hierro es una de las herramientas más sofisticadas dentro del sistema armamentista a nivel mundial. Es decir, apenas intercepta la tecnología israelí,
que se está aproximando un misil o un dron, inmediatamente se activan de diferentes puntos geolocalizados en Israel diferentes disparos. Normalmente son a 3 a 4, entonces logran derribar. Entonces tenemos un 90% de probabilidad de que ese misil que está con dirección hacia Israel va a ser prácticamente destruido. Entonces la población se refugia por si caen pedazos de metal, y esos pedazos de metal del misil destruido son los que normalmente matan a la población o causan algún daño. En el caso de Ucrania no pasó eso en el inicio de la guerra. Cada vez que había una alerta de misil que te notificaban a través de las sirenas de la ciudad o posiblemente a través de las aplicaciones de los teléfonos celulares, sabías que el misil iba a impactar en algún centro educativo, en algún edificio, en la calle o en algún supermercado, y sabías que alguien iba a morir. Eso no... Esa protección que tiene hoy Israel no la tuvo Ucrania durante muchos años. Entonces, la realidad era que en Ucrania las personas a partir del día 100 ya estaban acostumbradas a escuchar la alarma y la sirena y ya no se escondían en los refugios. Hoy en Israel sí las personas están atentas a las sirenas, a las alarmas, y tienen tiempo aún de poder esconderse en los refugios, en los búnkers o posiblemente en los subterráneos de las casas. Entonces, sí es muy diferente. Si te gustó este video, tienes que ver la versión completa en las redes sociales de @SomosEnergizers en Instagram, o verlo y escucharlo a través de YouTube o Spotify en @SomosEnergizers.